Ok, vamos con el teorema de Rolle. El teorema de Rolle lo que dice es, yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a, b. De hecho, vamos a irlo escribiendo. Sea f una función continua en un intervalo cerrado a, b. Tal que la función tiene que cumplir que f evaluado en los extremos da lo mismo. Entonces yo tengo por aquí el a, tengo por aquí el b. Tengo que f de a da lo mismo que f de b. O sea, la función sale y llega en el mismo valor en y, ¿verdad? Esto es f de a y es igual a f de b. Lo que me dice el teorema de Rolle es, fijo, así por fuerza, tiene que haber algún valor c en donde la derivada es 0. Tiene que haber algún valor de c en donde la pendiente de la recta tangente de 0, o sea que sea una recta tangente horizontal. Pendiente 0, que la derivada en c sea 0. ¿Okay? Por fuerza. Bueno, ¿tiene alguna relación con el anterior? Sí, porque en los máximos y en los mínimos la derivada de la función da 0, más o menos. Bueno, eso es lo que me dice el teorema de Rolle en realidad. Entonces, en los máximos o los mínimos, en realidad la derivada de la función da 0. Entonces, digamos que tiene cierta relación con el anterior, porque en el anterior dijimos que si la función es continua, encuentro en algún momento un máximo o mínimo. Y en esos máximos, en esos mínimos, es donde la derivada se hace 0. Exactamente este teorema no me lo dice, más adelante van a ver otro cuando vean graficación, pero más o menos es como la mezcla, ¿verdad? Del anterior con este. Ok, entonces sea f una función continua en AB, tal que la función evaluada en A da exactamente lo mismo que la función evaluada en B. Entonces, existe una C en el intervalo tal que la derivada en C, voy a bajar un poquito, tal que la derivada en C da 0. En realidad no estoy seguro, déjenme ver un segundo. Sí, es un sí entonces. En algún momento dudé si era un sí, solo sí. Pero no, es un sí entonces, ok. Muy bien. Y ok, vamos a realizar la demostración. Igual aquí vamos a quitarnos el caso en que sea una función constante, porque en una función constante eso está sencillo. ¿Okay? Entonces, demostración. Entonces, la hipótesis es que tenemos una función continua en un intervalo cerrado y que se cumple que f de a es igual a f de b. Esas son mis hipótesis. Tengo que demostrar que existe un valor donde la derivada se hace 0. Ok, en la demostración, entonces, bueno, por el teorema anterior, como la función es continua, como f es continua en el intervalo a, b, entonces existe un c en donde la función da lo más posible y lo menos posible, ¿verdad? Ok, entonces existe, vamos a escribirlo mejor así, existe una c que pertenece al intervalo tal que f evaluado en c me da m, donde m es el supremo de la función, bueno, no, el máximo, pongámoslo, donde m es el máximo.
máximo de la función en el intervalo. Bueno, máximo de la función. ¿Ok? Y m es el, bueno, en realidad también es el supremo, ¿verdad? Del intervalo. Lo que pasa es que como no escribe el intervalo, estaría haciendo referencia al intervalo del ejercicio anterior. Igual, tal que m es el máximo de la función. ¿Qué quiere decir que sea el máximo? De que cualquier otra evaluación de la función daría menor o igual. Quitémonos el caso en que la función sea constante. ¿Okay? Voy a bajar un poquito. Si f es constante, el resultado es directo. Porque si la función es constante, hagamos un dibujillo nada más así de una función constante. Okay. Si la función es constante, ¿cuánto daba la derivada de la constante? 0. Así que no importa el valor que ustedes tomen, cualquiera de la derivada de la constante va a 0. Si f es constante, entonces c es cualquier valor del intervalo. C es cualquier valor del intervalo. Ya que la derivada de una constante siempre da 0. Pues tomen el que ustedes quieran. Entonces lo interesante es qué pasa si f no es constante. ¿Okay? Ahí es donde voy a decir o voy a trabajar con esta parte. Ahora existe un c tal que eso pasa. Okay. Vamos a ver. Vamos a trabajar, vamos a ver cómo lo trabajamos. Creo que me faltó algo más de decir en el teorema. Voy a fijarme un toquecito porque estoy seguro, sí, me faltó algo, una condición en el teorema, perdón. Eso me pasa por no fijarme cuando lo escribo. Me faltó algo en el teorema. Me disculpan ahí, la función no solamente es continua, tiene que ser derivable. Es continua. Vamos a tener algo parecido a lo que nos pasó la otra vez, que yo sí puedo hacer esto, ustedes no. Es continua. Y les digo, eso me pasa por tratar de escribirlo sin verlo, para acordarme. Se fue una función continua y derivable en el intervalo abierto. Tal que fa es igual a f de b, entonces existe un c. Me faltó esa condición, perdón. La función tiene que ser derivable en el intervalo abierto. Ya decía yo que me faltaba algo. Ok, si f no es constante, entonces la siguiente demostración, f no es constante, pero sí es derivable, ¿verdad? F no es constante. Se sabe que f es derivable. En todos los valores en el intervalo, ¿verdad? Abierto. Yo sé que existe SC y le voy a decir que es derivable en C. Es decir, que el límite cuando h, no sé si este me sirve más de pronto y sí, o cuando x tiende a c, creo que me sirve más la otra definición, cuando x tiende a c, de f de x menos f de c entre x menos c, ok, existe. Voy a bajar un poquitín. Analicemos ese límite. Veamos a ver qué pasa cuando me acerco por la izquierda. F de x menos f de c entre x menos c. Vean.
Si X tiende a C por la izquierda, quiere decir que X es más pequeño que C, ¿verdad? Quiere decir que X menos C es un negativo. Esto es negativo. Ok. Pero además yo sé que f de c es el máximo. F de c tiene que ser mayor que cualquier f de x. Bueno, mayor igual que cualquier f de x. Porque es el máximo, es el, digámoslo así, es el supremo, es una cota, ¿verdad? Superior. Entonces tiene que ser más grande que cualquier f de x. Por lo tanto, f de x menos f de c es positivo, no negativo. ¿Ok? Quiere decir que este límite me estaría dando negativo entre negativo, me da positivo, mayor o igual a 0. Puede ser igual por el igual que incluyo aquí. Okay. Vamos a ver qué pasa por la derecha. Límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x menos f de c dividido entre x menos c. El denominador es el que cambia ahora. El numerador sigue siendo el mismo. Es negativo. El denominador es el que cambia porque ahora x tiende a c por la derecha. X es más grande que c. Quiere decir que x menos c es mayor a 0, es positivo. Quiere decir que ese límite ahora me está dando negativo entre positivo, negativo menor o igual a 0. Ok, voy a bajar un poquito. Así, ese límite me está diciendo arriba, ¿verdad? Que por un lado es menor o igual a 0. Recuerden que el límite existe, ¿verdad? Eso es importante. Si el límite existe, tiene que darme algo, ¿verdad? Por los dos lados lo mismo. Entonces, por un lado me está diciendo que es mayor o igual que 0, pero por el otro lado me está diciendo que es menor o igual que 0. Ok, digámoslo así, que lo estoy encerrando entre 0 y 0. Es como una especie de sándwich, ¿verdad? El teorema del emparedado. Entonces, ¿qué pasa si está entre 0 y 0? Y la única forma es que de 0. Límite cuando x tiende a c, de f de x menos f de c, entre x menos c, la única forma es que de 0. Y eso era la derivada. Es decir, que la derivada en c me da 0. Y eso era lo que yo quería demostrar, que la derivada me daba 0. Que existía algún valor de c en donde la derivada me tenía que dar 0. ¿Ok? Y ya lo logramos. Vamos con el teorema del valor medio, que es el último.